En el vasto y silencioso teatro de los cielos nocturnos, donde la tecnología y la precisión humana trazan rutas invisibles a través de la oscuridad, se desarrolla una coreografía de comercio global que nunca duerme. Cada noche, miles de aeronaves de carga surcan la estratosfera. Sus bodegas repletas de los engranajes de nuestra civilización, desde componentes electrónicos hasta medicinas vitales. Son las arterias de un sistema planetario que damos por sentado, un sistema basado en la confianza absoluta en la máquina, el piloto y las leyes de la física. Este ballet aéreo opera bajo un velo de normalidad, tan fiable que sus movimientos apenas registran en la conciencia pública. Sin embargo, en raras y terribles ocasiones, una nota discordante rompe la sinfonía. Un compás se salta, un instrumento enmudece. Y el silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier explosión. En esos momentos, la delgada chapa de nuestra certeza se desgarra, revelando un abismo de preguntas que la ciencia y la lógica luchan por responder. Estas no son meras fallas mecánicas, son rupturas en el tejido de lo predecible, eventos que dejan tras de sí un rastro de restos retorcidos y un vacío aún mayor en nuestra comprensión. La historia de la aviación está marcada por estas cicatrices, cada una un recordatorio de que los cielos, aunque conquistados, nunca han sido completamente domados. Pero entre los anales de accidentes investigados y causas probables existen anomalías, casos que se resisten a una conclusión ordenada y que persisten en la memoria como espectros de duda. Son los incidentes que, incluso después de que los informes oficiales se archivan y las comisiones se disuelven, continúan susurrando que la historia completa nunca fue contada. Este es uno de esos relatos. Comienza no en los cielos tormentosos, sino en la quietud estéril de un archivo, con el descubrimiento de un documento que nunca debió ver la luz. Un informe interno que expone un detalle oculto, una verdad enterrada bajo el peso de la investigación oficial, sobre un vuelo de carga que una noche partió hacia su destino y, en su lugar, voló directamente hacia el corazón de un misterio que desafía todo lo que creemos saber sobre lo que sucede cuando un avión cae del cielo. La historia del vuelo UPS Don Jason 976 no es solo la crónica de un accidente. Es la historia de un secreto, uno que sugiere que lo que ocurrió en la oscuridad, a 10.000 metros de altura, fue mucho más extraño y perturbador de lo que el mundo jamás supo. La noche del 17 de noviembre de 2022 era como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Louisville, el corazón palpitante del gigante logístico UPS. Bajo el resplandor anaranjado de las luces de la pista, un Boeing 767-300OF, un caballo de batalla de la flota de carga aérea, esperaba pacientemente en su puesto de estacionamiento. Esta aeronave, con matrícula N349UP, no era una simple máquina, era un nodo crucial en la red global. Un testamento de la ingeniería moderna capaz de transportar más de 50 toneladas de mercancía a través de continentes mientras sus pilotos navegaban por la noche estrellada. A bordo, en la solitaria cabina de vuelo se encontraban dos hombres. El capitán David Morales, un veterano con más de 15.000 horas de vuelo, y el primer oficial Daniel Chen, un piloto más joven pero altamente cualificado, cuya carrera en la aviación de carga estaba en pleno ascenso. Su misión era el vuelo UPS 2976, una ruta nocturna de rutina desde Louisville, Kentucky, hasta Ontario, California. La carga consistía en miles de paquetes, el pulso del comercio electrónico que fluye incesantemente a través del país. No había nada inusual en la preparación del vuelo. Los informes meteorológicos indicaban cielos despejados en la mayor parte de la ruta, con solo una ligera turbulencia esperada sobre las montañas rocosas. La tripulación realizó las comprobaciones previas al vuelo con la metódica precisión que define su profesión. Los sistemas de la aeronave respondieron como se esperaba.
Los tanques de combustible estaban llenos y el plan de vuelo fue aprobado por el control de tráfico aéreo sin incidentes. A las 23:47 hora local, el vuelo UPS 2976 recibió autorización para despegar. Los potentes motores General Electric CF6 cobraron vida con un rugido controlado, y la pesada aeronave se deslizó por la pista 35L antes de elevarse con gracia en el aire frío de la noche. Para los controladores aéreos y el personal de tierra, era una escena repetida cientos de veces cada noche, el comienzo de otro viaje sin incidentes en el vasto océano del cielo. Las primeras comunicaciones entre el vuelo 2976 y el control de tráfico aéreo fueron breves y estándar. Ascenso a la altitud de crucero, ajustes de rumbo, confirmaciones rutinarias. La voz del capitán Morales era tranquila y profesional. La de un hombre completamente en su elemento, gobernando una máquina compleja con una facilidad nacida de años de experiencia. El avión ascendió a su altitud de crucero de 36,000 pies, estableciéndose en un rumbo oeste que lo llevaría sobre Missouri, Kansas y Colorado. Durante casi 2 horas, el viaje transcurrió con una normalidad absoluta. Los sistemas de la aeronave funcionaban a la perfección. El piloto automático mantenía el curso y la tripulación probablemente compartía una conversación tranquila o simplemente disfrutaba de la silenciosa majestuosidad de la Tierra vista desde arriba. Pero en algún lugar sobre el oscuro y despoblado paisaje del este de Colorado, en un instante medido en milisegundos, la normalidad se hizo añicos. El control de tráfico aéreo del centro de Denver, que monitoreaba el vuelo, observó cómo el icono que representaba al UPS 2976 en su pantalla de radar parpadeaba una vez y luego desaparecía. No hubo una llamada de auxilio, no hubo una señal de socorro, solo un silencio repentino y absoluto que se extendió desde la cabina de vuelo a través de las ondas de radio hasta una sala de control a cientos de kilómetros de distancia. La desaparición fue tan abrupta, tan total, que el controlador aéreo inicialmente pensó que se trataba de un fallo técnico en su propio equipo. Pero a medida que pasaban los segundos y las llamadas al vuelo 2976 quedaban sin respuesta, una terrible certeza comenzó a instalarse. Algo había salido catastróficamente mal. El silencio en las ondas de radio era la antítesis del mundo de la aviación. Un vacío donde debería haber comunicación, un presagio de lo impensable. El controlador de Denver siguió los protocolos, intentando contactar con la aeronave en múltiples frecuencias, pidiendo a otros vuelos en la zona que intentaran establecer comunicación visual o por radio. Pero el cielo sobre Colorado no permanecía oscuro y silencioso. El vuelo UPS 2976 había dejado de existir en el mundo digital de los radares y las radios, y ahora comenzaba la desesperada búsqueda para descubrir qué había sido de su existencia física. A 36,000 pies de altura, en la fría y delgada atmósfera, el Boeing 767 volaba como un fantasma, su curso y su destino ahora envueltos en un misterio que se profundizaba con cada segundo que pasaba. La desaparición de un avión de carga moderno de las pantallas de radar no es un evento que se tome a la ligera. En cuestión de minutos, se activó una compleja cadena de protocolos de emergencia. La Administración Federal de Aviación, FAA, el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea y la propia UPS fueron notificados. La última posición conocida del vuelo 2976 se convirtió en el epicentro de una operación de búsqueda y rescate que se expandiría rápidamente. El área era remota, una vasta extensión de llanuras y colinas en el este de Colorado, escasamente poblada y con una infraestructura limitada. La oscuridad de la noche complicaba aún más los esfuerzos iniciales. Aeronaves de búsqueda, equipadas con sensores infrarrojos y de visión nocturna, despegaron de bases cercanas, sus tripulaciones escudriñando el terreno negro en busca de cualquier señal de un accidente, un incendio, un destello de metal,
la débil señal de una baliza de emergencia. Las primeras horas fueron una agonía de incertidumbre. No se detectó ninguna señal del transmisor de localización de emergencia, ELT, del avión, un dispositivo diseñado para activarse automáticamente en caso de impacto. Esta ausencia era profundamente desconcertante. Sugería o bien que el impacto había sido tan violento que destruyó el ELT, o que, por alguna razón inexplicable, no se había activado en absoluto. Mientras los equipos de búsqueda peinaban el cielo y la tierra, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, ya estaban en camino. Su trabajo comenzaría mucho antes de que se encontraran los restos, analizando los datos de radar, las transcripciones de las comunicaciones y los registros de mantenimiento de la aeronave. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, era crucial para construir una imagen de los últimos momentos del vuelo. Al amanecer, la escala de la operación de búsqueda se hizo visible. Helicópteros sobrevolaban el terreno en patrones de cuadrícula, mientras equipos de tierra, compuestos por sheriffs locales, voluntarios y personal de emergencia, comenzaban a moverse por caminos rurales y campos abiertos. La noticia del avión desaparecido ya había llegado a los medios de comunicación y una atmósfera de sombría expectación se cernía sobre la región. Finalmente, a media mañana, un helicóptero de la Patrulla Estatal de Colorado avistó algo. En un campo de cultivo remoto, a varios kilómetros de la pequeña localidad de Kit Carson, se extendía un campo de escombros. Piezas de metal blanco, reconocibles por el logotipo de UPS, yacían esparcidas sobre un área de varios kilómetros cuadrados. La escena del accidente era desoladora. La aeronave no se había estrellado en una sola pieza, se había desintegrado a gran altitud. Los componentes más grandes, como las secciones del fuselaje, los motores y las alas, estaban dispersos, indicando una ruptura catastrófica en pleno vuelo. La violencia del evento era evidente. El metal estaba retorcido y destrozado, y los miles de paquetes que transportaba el avión habían sido esparcidos como confeti a través del paisaje. Para los investigadores de la NTSB que llegaron al lugar, la distribución de los restos era la primera y más importante pista. Un campo de escombros tan extenso solo podía significar una cosa: el avión se había partido en el aire, mucho antes de tocar el suelo. Esto descartaba muchas de las causas más comunes de accidentes, como un fallo de motor durante el despegue o un error del piloto en la aproximación. El enigma del vuelo 2076 se había transformado. La pregunta ya no era dónde estaba el avión, sino por qué se había desintegrado a 36.000 pies de altura, sin previo aviso y sin una sola palabra de sus pilotos. El equipo de la NTSB, liderado por la investigadora principal Sarah Jenkins, comenzó el meticuloso proceso de documentar y cartografiar el campo de escombros. Cada pieza de la aeronave era una pieza de un rompecabezas tridimensional. Su ubicación, su estado y su relación con otras piezas podrían revelar la secuencia de la ruptura. El objetivo más inmediato y vital era encontrar las cajas negras, la grabadora de voz de la cabina, CBR, y la grabadora de datos de vuelo, FDR. Estos dos dispositivos, diseñados para resistir impactos y fuegos extremos, contenían la clave para desentrañar el misterio. En su interior se encontraban los últimos segundos de datos de vuelo y las últimas palabras de la tripulación. Mientras los equipos de recuperación buscaban entre los restos, los investigadores preliminares ya estaban considerando las posibles causas de una ruptura en vuelo. ¿Una bomba? ¿Una falla estructural catastrófica? ¿Un evento meteorológico extremo e imprevisto? Todas las posibilidades estaban sobre la mesa, pero ninguna encajaba perfectamente. No había ninguna amenaza creíble contra UPS, y la carga, aunque variada, no contenía nada oficialmente declarado como material explosivo. El avión, aunque no era nuevo, tenía un historial de mantenimiento impecable. El clima,
aunque con algo de turbulencia, no era lo suficientemente severo como para destrozar un Boeing 767. La investigación se encontraba en sus primeras etapas, pero ya estaba claro que el accidente del vuelo UPS 2976 no sería un caso sencillo. El silencio de los pilotos y la desintegración a gran altitud apuntaban a un evento de una velocidad y violencia casi inimaginables. Un evento que había borrado a un avión del cielo y dejado un campo de preguntas silenciosas en la tierra de Colorado. La recuperación de las grabadoras de vuelo se convirtió en la máxima prioridad para el equipo de la NTSB en el lugar del accidente. Estos dispositivos, pintados de un naranja brillante para facilitar su localización, son el corazón de cualquier investigación de un accidente aéreo. La grabadora de datos de vuelo, FDR, registra cientos de parámetros diferentes, desde la altitud y la velocidad del aire hasta las posiciones de las superficies de control y el estado de los motores, varias veces por segundo. La grabadora de voz de la cabina, CBR, por su parte, captura las conversaciones de los pilotos, las alarmas sonoras de la cabina y los sonidos ambientales, proporcionando una ventana auditiva a los últimos momentos de un vuelo. Después de 2 días de búsqueda intensiva en el vasto campo de escombros, un equipo de recuperación localizó ambas grabadoras. Estaban dañadas externamente, como era de esperar, pero sus núcleos de memoria, protegidos por carcasas de acero y titanio, parecían intactos. Las cajas negras fueron transportadas de inmediato al laboratorio de la NTSB en Washington, D.C., donde los especialistas comenzaron el delicado proceso de extraer y analizar su contenido. La expectación era inmensa. Todos, desde los investigadores hasta los ejecutivos de UPS y las familias de los pilotos, esperaban que las grabadoras proporcionaran una respuesta clara y definitiva. Los datos de la FDR fueron los primeros en ser analizados. El registro mostraba que el vuelo había sido completamente normal hasta el último segundo. Todos los sistemas de la aeronave operaban dentro de sus parámetros normales. Los motores funcionaban a una potencia de crucero estable. El piloto automático estaba activado y mantenía el avión en su curso y altitud designados. Entonces, en el lapso de menos de un segundo, todo cambió. Los datos mostraron una serie de eventos violentos y casi simultáneos. Se registró una guiñada brusca y no comandada hacia la derecha, seguida inmediatamente por una pérdida masiva de altitud. Las lecturas de los sensores de presión del fuselaje se volvieron erráticas, indicando una descompresión explosiva. Al mismo tiempo, los datos de los acelerómetros mostraron fuerzas G extremas, mucho más allá de los límites estructurales del Boeing 767. El avión, en esencia, había sido arrancado de su trayectoria de vuelo por una fuerza inmensa y desconocida. El análisis de los datos terminó tan abruptamente como había comenzado. La grabación se cortó en seco, lo que indicaba que la energía eléctrica de la aeronave se había perdido instantáneamente. Esto solo podía significar que la ruptura estructural había sido tan rápida y completa que cortó las líneas eléctricas que alimentaban la grabadora. Mientras tanto, el equipo de la CBR trabajaba en la otra pieza del rompecabezas. La cinta de la grabadora de voz contenía los últimos 30 minutos de audio de la cabina. La mayor parte de la grabación era mundana, el zumbido constante de los sistemas de aviónica. Una breve conversación sobre el clima en California, el sonido de un sorbo de café. Las voces del capitán Morales y el primer oficial Chen eran relajadas, profesionales, sin el menor indicio de preocupación. Entonces, en los últimos segundos, la calma se rompió. Se escuchó un sonido agudo y metálico, como un chasquido, seguido de un grito ahogado del primer oficial Chen. Inmediatamente después, una exclamación de sorpresa del capitán Morales. ¿Qué es eso? Antes de que pudiera terminar la frase, la grabación fue consumida por un rugido ensordecedor, una cacofonía de aire apresurándose y metal retorciéndose. Y luego, silencio. La grabación, al igual que la de la FDR, se detuvo abruptamente.
La NTSB ahora tenía una cronología de los últimos segundos, pero el misterio central permanecía. ¿Qué causó el evento inicial? ¿Cuál fue el chasquido metálico? ¿Y a qué se refería el capitán Morales con su última pregunta? Los investigadores comenzaron a correlacionar los datos de las cajas negras con el análisis de los restos. Se centraron en la sección de cola del avión, ya que una guiñada tan violenta que a menudo se origina por un fallo en el estabilizador vertical o el timón de dirección. Las piezas recuperadas del empenaje fueron examinadas meticulosamente en busca de signos de fatiga del metal, corrosión o daños por impacto. No encontraron nada concluyente. Las superficies de control parecían estar intactas justo antes de la desintegración. La teoría de una bomba a bordo fue reexaminada. Los restos fueron analizados en busca de residuos de explosivos. Los resultados fueron negativos. No había ninguna evidencia química de una detonación. La investigación se encontraba en un punto muerto. Los datos mostraban un evento catastrófico, pero la evidencia física no podía explicar su origen. Era como tener la descripción detallada de un asesinato, pero sin el arma homicida ni un sospechoso. La NTSB emitió un informe preliminar declarando que el vuelo UPS 2976 había sufrido una ruptura estructural en vuelo de origen desconocido. Esta terminología, aunque precisa, era profundamente insatisfactoria y solo servía para avivar la especulación. Los foros de aviación en línea bullían con teorías, desde una colisión con un objeto no detectado hasta un fallo estructural tan raro que nunca antes se había documentado. Mientras la investigación oficial continuaba en segundo plano, el mundo de la aviación esperaba, sin saber que la pieza más extraña del rompecabezas aún no había sido revelada. Estaba oculta no en los restos del avión, sino en un anexo técnico del análisis de la FDR, un detalle que la mayoría pasaría por alto, pero que contenía la clave de una verdad mucho más inquietante. Con el paso de los meses, la investigación oficial de la NTSB sobre el vuelo UPS 2976 se desarrolló con una minuciosidad casi forense. Los equipos de metalúrgicos, ingenieros aeronáuticos y especialistas en rendimiento de aeronaves analizaron miles de fragmentos recuperados del lugar del accidente. Utilizando microscopios electrónicos, buscaron el punto exacto de origen de la falla estructural, el primer desgarro en el metal que se propagó en una cascada de destrucción. A pesar de sus esfuerzos, no se pudo identificar un único punto de fallo. Las fracturas en el fuselaje parecían haberse originado en múltiples lugares casi simultáneamente, un patrón que desafiaba los modelos convencionales de ruptura estructural. La investigación se centró entonces en la posibilidad de una carga no declarada o mal estivada. ¿Podría algo en la bodega de carga haberse desplazado o explotado? Los manifiestos de carga fueron revisados exhaustivamente. Cada paquete fue rastreado hasta su origen. Se entrevistó a los trabajadores que cargaron el avión en Louisville. No se encontró ninguna irregularidad. La carga consistía en bienes de consumo estándar y su distribución y peso estaban dentro de los límites operativos del avión. El análisis meteorológico también se intensificó. Aunque los informes iniciales indicaban buen tiempo, los especialistas buscaron fenómenos raros y localizados, como una onda de montaña de extrema violencia o una cizalladura de viento a gran altitud que no hubiera sido detectada por los sistemas de pronóstico. Si bien la turbulencia era una posibilidad, los datos de la FDR no mostraban las oscilaciones típicas que preceden a un encuentro con turbulencia severa. El evento que destruyó el vuelo 2976 fue singular, abrupto y sin previo aviso. Después de casi un año de investigación, la NTSB se preparó para publicar su informe final. El borrador del informe, que se filtró a algunas publicaciones de la industria, concluía que la causa probable del accidente fue una falla estructural catastrófica resultante de una sobrecarga aerodinámica de origen indeterminado.
En términos sencillos, el avión fue sometido a fuerzas que excedieron sus límites. Pero los investigadores no podían decir qué causó esas fuerzas. Era una conclusión técnicamente honesta, pero públicamente frustrante. El informe detallaba todas las vías de investigación que se habían seguido y descartado: bomba, fallo de motor, error del piloto, carga, clima. Al final, el documento era un testimonio de lo que no había sucedido, más que de lo que sí. Y así, el caso del vuelo UPS 26976 parecía destinado a unirse a la corta pero inquietante lista de accidentes aéreos sin resolver. Sin embargo, lo que el público y la mayor parte de la comunidad de la aviación no sabían era que existía un volumen suplementario al informe principal. Un documento clasificado como solo para uso oficial, que contenía los análisis técnicos más detallados y los datos brutos de las grabadoras de vuelo. Este tipo de anexos no son inusuales en investigaciones complejas, ya que a menudo contienen información propietaria de los fabricantes o datos demasiado técnicos para el informe público. Pero en el anexo del vuelo 20976 había algo más. Oculta en la página 247 del análisis de la FDR, dentro de una sección que detallaba las lecturas de los sistemas eléctricos de la aeronave, había una sola línea de datos que no tenía sentido. Correspondía a un sensor que medía el flujo de energía a través del bus de aviónica principal, el sistema nervioso central electrónico del avión. Durante toda la historia del vuelo, este sensor había registrado un flujo de energía constante y normal. Pero en el instante preciso en que los acelerómetros registraron las fuerzas G extremas, milisegundos antes de que la grabación se cortara, este sensor registró un pico de energía masivo y anómalo. El pico fue de una magnitud tan increíblemente alta y de una duración tan infinitesimalmente corta, menos de un nanosegundo, que los ingenieros que lo analizaron inicialmente lo descartaron como un error del sensor o una corrupción de datos causada por la propia desintegración del avión. Era una lectura tan fuera de lo normal que parecía físicamente imposible. La energía registrada excedía en varios órdenes de magnitud cualquier cosa que el sistema eléctrico del avión pudiera generar o soportar. No había una fuente conocida a bordo de un Boeing 767 que pudiera producir tal pulso. Sin embargo, el dato estaba ahí, una firma digital de un evento energético de proporciones inauditas. Los ingenieros de la NTSB, siguiendo el protocolo, incluyeron el dato en el anexo técnico con una nota que lo calificaba de no concluyente y probablemente espurio. Y con esa nota, el detalle más extraño del accidente fue enterrado eficazmente, oculto a la vista del público bajo capas de jerga técnica y burocracia. El informe final se publicó sin mencionar el pico de energía, y el mundo aceptó la ambigua conclusión de la NTSB. El accidente del vuelo UPS 20976 se convirtió en una trágica pero olvidada estadística. Nadie sabía que en un archivo de Washington, D.C. yacía un dato que transformaba el accidente de un misterio a una anomalía profunda. Y allí habría permanecido si no fuera por un analista de la NTSB atormentado por la extrañeza de esa única línea de código, que años más tarde decidiría que la verdad, por inexplicable que fuera, merecía ser conocida. El documento interno que cambiaría la narrativa del vuelo UPS 20976 no llegó a la luz a través de un canal oficial ni de una filtración dramática a un gran medio de comunicación. Su viaje fue mucho más silencioso y, en cierto modo, más personal. Comenzó con un hombre llamado Arthur Vance, un ingeniero eléctrico que había sido parte del equipo de la NTSB que analizó las grabadoras de vuelo. Vance, un hombre meticuloso y cercano a la jubilación, nunca pudo quitarse de la cabeza la anomalía del pico de energía. Para él, no era un dato espurio. Los datos espurios suelen ser aleatorios, inconsistentes, pero este pico era una firma perfecta, nítida, precisa y correlacionada exactamente con el inicio del desastre.
era una señal, no un ruido. Durante años, la anomalía lo persiguió. En su tiempo libre realizó simulaciones. Consultó a físicos y revisó casos de accidentes oscuros buscando un precedente, una explicación. No encontró ninguna. La idea de que un fenómeno energético desconocido pudiera haber destruido el avión era tan radical que la NTSB, una organización basada en la causalidad mecánica y la evidencia tangible, simplemente no estaba equipada para considerarla seriamente en su informe público. Hacerlo habría sido abrir una caja de Pandora de especulación que podría dañar la confianza del público en la aviación. Van Zevan entendía la lógica de la omisión, pero no la compartía. Creía que la misión de la NTSB era buscar la verdad, sin importar cuán incómoda o inexplicable fuera. Años después de su jubilación, Vance, sintiendo el peso de su conciencia, decidió actuar. No quería la fama ni el escándalo, simplemente quería que otros ojos, quizás más audaces, vieran lo que él había visto. Compiló un pequeño dossier, la página relevante del anexo técnico, sus propias notas de análisis y una carta anónima explicando el contexto. Envió este paquete a un pequeño pero respetado blog de periodismo de investigación centrado en la aviación, dirigido por una ex piloto de aerolínea llamada Julianne Thorne. Thorne, conocida por su escepticismo y su profundo conocimiento técnico, recibió el paquete con cautela. Las afirmaciones anónimas eran comunes en su línea de trabajo, pero el documento adjunto era diferente. La página del informe de la NTSB parecía auténtica, con el formato, los números de caso y la jerga técnica correctos. Y la anomalía que describía era, como mínimo, intrigante. Pasó semanas verificando la información. Se puso en contacto con fuentes discretas dentro de la NTSB y la FAA, sin revelar el documento, pero haciendo preguntas específicas sobre los protocolos de análisis de datos eléctricos en investigaciones de accidentes. Las respuestas que obtuvo confirmaron que un pico de energía de esa naturaleza sería clasificado como un dato no concluyente y probablemente no se incluiría en un resumen público. Esto le dio la confianza para seguir adelante. El 3 de marzo de 2025, Julianne Thorne publicó un artículo en su blog titulado El pulso fantasma del vuelo 2976, que oculta el informe de la NTSB. El artículo no hacía afirmaciones sensacionalistas, simplemente presentaba la evidencia, la página filtrada del documento, un análisis detallado de lo que significaba el pico de energía y una serie de preguntas inquietantes. ¿Podría una fuente externa haber causado el pico? ¿Un fenómeno atmosférico desconocido? ¿O algo más? El artículo se propagó lentamente al principio, circulando entre pilotos, ingenieros y entusiastas de la aviación. Pero la precisión técnica del análisis de Thorne y la aparente autenticidad del documento filtrado le dieron una credibilidad que la mayoría de las teorías de la conspiración no tienen. Pronto, publicaciones de la industria más grandes recogieron la historia, y la NTSB se vio obligada a emitir una declaración. La declaración fue un ejemplo de manual de lenguaje burocrático. Confirmaron la autenticidad del anexo técnico, pero reafirmaron su conclusión de que el dato era probablemente un artefacto del proceso de fallo y no una causa. Negaron cualquier tipo de encubrimiento, afirmando que la omisión del informe público se basaba en la falta de relevancia concluyente del dato. Pero era demasiado tarde. La caja de Pandora estaba abierta. La revelación del pico de energía, el detalle oculto, transformó por completo la comprensión del accidente. Ya no era un simple misterio de ingeniería, se había convertido en una anomalía científica. Físicos y especialistas en electromagnetismo comenzaron a especular. ¿Podría haber sido un rayo de un tipo nunca antes visto? ¿Un superrayo que transportara una carga inmensa directamente al avión? ¿O quizás un pulso electromagnético, EMP, de origen desconocido?
Algunos recordaron incidentes de la Guerra Fría sobre pulsos inexplicables detectados por satélites. El documento interno no proporcionaba respuestas, pero lo que hacía era mucho más importante. Validaba la sensación de que la historia oficial era incompleta. Demostraba que había una pieza de evidencia tangible y medible que apuntaba a algo fuera del ámbito de la aviación convencional. El accidente del vuelo UPS 22976 ya no era solo una tragedia, era un enigma que tocaba los límites de nuestro conocimiento del mundo físico. El detalle oculto, esa única línea de datos en un informe olvidado, había reescrito la pregunta. Ya no era ¿por qué se rompió el avión?, sino ¿qué fuerza desconocida lo rompió? Y esa era una pregunta mucho más profunda y mucho más perturbadora. Este es solo uno de los muchos secretos que yacen ocultos en los archivos oficiales. Si no quieres perderte las revelaciones que están por venir, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Cada video es una pieza más del rompecabezas. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos a descubrir la verdad que nos ocultan. La exposición del pulso fantasma en los datos del vuelo UPS 26976 desató una tormenta de especulaciones que se extendió mucho más allá de los círculos de la aviación. Lo que antes era una tragedia relegada a los archivos se convirtió en un caso de estudio para físicos, meteorólogos y teóricos de fenómenos anómalos. La negativa de la NTSB a reconsiderar su informe final, insistiendo en que el pico de energía era un efecto y no una causa, solo añadió leña al fuego del escepticismo. Para muchos, la postura de la agencia parecía menos una conclusión científica y más una defensa institucional, un intento de mantener la narrativa dentro de los límites de lo conocido y controlable. Julianne Thorne, la periodista que destapó la historia, se encontró en el centro de este nuevo debate. Recibió una avalancha de correos electrónicos y llamadas. Entre ellos, un mensaje anónimo de alguien que afirmaba haber trabajado en un proyecto de investigación atmosférica para el Departamento de Defensa en la década de 1990. El mensaje era críptico, pero sugerente. Hablaba de experimentos con energía de microondas dirigida para estudiar sus efectos en la ionosfera. El autor afirmaba que algunos de estos experimentos habían producido efectos secundarios imprevistos, incluyendo la generación de pulsos electromagnéticos localizados y de corta duración. No había forma de verificar la afirmación, pero encajaba de manera inquietante con los datos del vuelo 22976. Esta nueva línea de investigación, aunque altamente especulativa, abrió la posibilidad de que el desastre no fuera un acto de la naturaleza, sino el resultado accidental de una tecnología humana secreta. La idea de que un arma o un dispositivo experimental pudiera haber derribado un avión de carga civil era aterradora. Thorne investigó buscando registros de maniobras militares o pruebas de equipos en Colorado en la noche del accidente. Oficialmente no había ninguna, pero la región alberga varias instalaciones militares discretas y vastas zonas de espacio aéreo restringido. La posibilidad de una prueba no declarada no podía descartarse por completo. Otros expertos se centraron en explicaciones naturales, aunque igualmente exóticas. Un grupo de físicos atmosféricos de la Universidad de Stanford propuso la teoría de un evento de plasma oscuro. Según su hipótesis, bajo ciertas condiciones de campo magnético y carga atmosférica, podrían formarse bolsas de plasma de alta energía que no emiten luz visible pero que pueden descargar su energía en forma de un pulso electromagnético masivo al entrar en contacto con un objeto conductor, como un avión. Este fenómeno nunca había sido observado directamente, pero era teóricamente posible. El vuelo 22976 podría haber sido, en este escenario, la víctima de una forma de rayo invisible de una potencia inimaginable. El pulso de energía explicaría la desintegración casi instantánea. Un EMP de esa magnitud no solo habría frito todos los sistemas electrónicos, sino que también podría haber inducido corrientes eléctricas masivas en el propio fuselaje del avión.
Estas corrientes, a su vez, podrían haber causado un calentamiento repentino y una expansión explosiva en ciertos puntos de la estructura metálica, iniciando las múltiples fallas estructurales que los metalúrgicos no pudieron explicar. El avión no habría sido derribado, sino, en un sentido muy literal, electrocutado hasta desintegrarse. Esta teoría también ofrecía una posible explicación para la última y confusa pregunta del capitán Morales: ¿qué es eso? Antes de la descarga principal, podría haber habido un fenómeno visual precursor, como un efecto de fuego de San Telmo a una escala nunca vista, que envolviera la aeronave. Un resplandor silencioso en la oscuridad que alertara a los pilotos de que algo profundamente extraño estaba a punto de suceder. El caso del vuelo 2976 comenzó a ser comparado con otros misterios aéreos, como la desaparición del vuelo MH370 o los extraños sucesos reportados en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, había una diferencia fundamental. En el caso del 2976 existía un dato duro, una medición concreta del evento anómalo. No era un relato de testigos o una ausencia de evidencia. Era una firma digital de lo inexplicable. La familia de los pilotos, David Morales y Daniel Chen, que habían aceptado a regañadientes la conclusión original de la NTSB, ahora se encontraban en un limbo emocional. La revelación de que una pieza clave de evidencia había sido omitida les dio una nueva razón para buscar respuestas, pero también los sumió en un mundo de teorías extrañas y conspiraciones. Su tragedia personal se había convertido en un fenómeno público, un símbolo de las verdades que pueden ocultarse en los márgenes de los informes oficiales. A pesar de la creciente presión, la NTSB no reabrió el caso. El accidente del vuelo UPS 2976 sigue oficialmente cerrado, su causa probable, indeterminada. Pero el documento interno filtrado por Arthur Vance y publicado por Julian Thorne redefinió el legado del desastre. Ya no es una nota a pie de página en las estadísticas de seguridad aérea. Es una advertencia. Una sugerencia de que en los vastos y vacíos cielos operan fuerzas, ya sean naturales o artificiales, que aún no comprendemos y para las cuales nuestros diseños y nuestros protocolos no tienen respuesta. El detalle oculto no resolvió el misterio, sino que lo consagró, asegurando que el vuelo UPS 2976 sería recordado no por cómo terminó, sino por la profunda e inquietante pregunta que dejó atrás. La estela del vuelo UPS 2976 se extendió más allá de los debates técnicos y las teorías científicas, dejando una marca indeleble en la cultura de la seguridad aérea. La revelación del pulso fantasma generó una conversación incómoda pero necesaria dentro de la industria. ¿Están las aeronaves modernas preparadas para enfrentar amenazas que ni siquiera hemos conceptualizado? Los aviones están diseñados para soportar rayos, turbulencias severas y fallos de motor. Sus sistemas tienen redundancias sobre redundancias, pero todo este diseño se basa en un universo de amenazas conocidas. El caso del 2976 sugería la existencia de desconocidos desconocidos, eventos tan raros y de una física tan extrema que caen fuera de los paradigmas de la ingeniería. Como resultado de la controversia, algunos fabricantes de aviónica comenzaron a investigar discretamente el endurecimiento de los sistemas electrónicos contra pulsos electromagnéticos de muy corta duración y alta energía. No era una admisión pública de que la amenaza fuera real, sino una silenciosa medida de precaución, una póliza de seguro contra lo improbable. El efecto 2966, como algunos ingenieros llegaron a llamarlo, se convirtió en un factor de diseño no oficial en el desarrollo de la próxima generación de aeronaves. En el ámbito del periodismo, el trabajo de Julian Thorne se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una sola pieza de evidencia, correctamente contextualizada, puede desafiar una narrativa oficial. Demostró el poder del periodismo de nicho y la importancia de la experiencia técnica para analizar documentos complejos. Su blog,
que antes era leído por un público reducido de especialistas, ganó una audiencia mucho más amplia. Thorne continuó investigando otros casos de aviación con anomalías inexplicables, convirtiéndose en una voz respetada para aquellos que buscan respuestas más allá de los informes superficiales. Arthur Vance, el ingeniero retirado de la NTSB, permaneció en el anonimato. Nunca buscó reconocimiento por su papel en la filtración del documento. Para él, fue simplemente el acto final de una carrera dedicada a la seguridad y la verdad. En su carta a Thorne, había escrito una línea que resumía su motivación. Algunas preguntas deben hacerse, incluso si no podemos soportar las respuestas. Esta sentencia resonó profundamente en aquellos que siguieron la historia, capturando la esencia de la búsqueda del conocimiento frente a lo desconocido. El lugar del accidente en Colorado, una vez un centro de actividad frenética, volvió a su estado de tranquilidad rural. Los agricultores araron los campos y con el tiempo las cicatrices en la tierra desaparecieron. Pero la memoria del suceso persistió. Los residentes locales a veces miraban al cielo nocturno con una nueva sensación de inquietud. El vasto y silencioso lienzo sobre sus cabezas ya no parecía tan vacío. Se había convertido en un lugar donde lo imposible había sucedido una vez. El legado cultural del vuelo 276 también se manifestó en formas inesperadas. El término pulso fantasma entró en el léxico de la cultura popular, utilizado para describir cualquier evento inexplicable y repentino. El número de vuelos se convirtió en un sinónimo de misterio profundo, apareciendo en novelas, podcasts y documentales sobre fenómenos inexplicables. La tragedia de David Morales y Daniel Chen, dos pilotos que realizaban su trabajo con profesionalismo, fue conmemorada por UPS y la comunidad de pilotos. Sus nombres fueron añadidos a los memoriales de aviadores caídos, pero su historia ahora llevaba un peso adicional. No solo eran víctimas de un accidente, sino también los testigos silenciosos de un fenómeno que desafiaba la comprensión humana. Su última pregunta, ¿qué es eso?, quedó grabada en la conciencia de la aviación, un eco eterno de la sorpresa final del hombre ante una fuerza más allá de su control. A día de hoy, el documento interno sigue siendo el único fragmento de evidencia tangible que apunta a la verdadera naturaleza del desastre. La NTSB nunca ha modificado su informe final. El gobierno nunca ha reconocido ninguna actividad experimental en la zona. Las teorías sobre el plasma oscuro o las armas de energía dirigida siguen siendo solo eso, teorías. Y así el misterio del vuelo UPS 2976 perdura. No es un enigma de eslabones perdidos o de evidencia ausente, sino un enigma de evidencia presente pero incomprensible. Nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología, de nuestros satélites que todo lo ven y de nuestros sensores que todo lo miden, el universo todavía se reserva la capacidad de sorprendernos. Y a veces, esa sorpresa llega con una fuerza catastrófica, dejando tras de sí solo un campo de escombros y una única línea de datos. Un pulso fantasma que late en el corazón de un misterio sin resolver. A medida que la controversia en torno al vuelo UPS 2976 se asentaba, dejando un paisaje de preguntas sin respuesta, la atención de algunos investigadores se desvió del qué al por qué. Si el pulso electromagnético masivo fue la causa de la destrucción, la siguiente pregunta lógica era: ¿fue un evento único y aislado o parte de un patrón más amplio y no reconocido? Julianne Thorne, impulsada por la credibilidad que le había otorgado su investigación inicial, comenzó a bucear en bases de datos de accidentes aéreos de todo el mundo, buscando casos que compartieran un perfil similar. Desintegración en vuelo a gran altitud sin una causa estructural o meteorológica clara, y la ausencia de una llamada de socorro. Lo que encontró fue inquietante. A lo largo de las décadas, descubrió el elemento mundo en la Asia. Al menos otros 4 incidentes en diferentes partes del mundo que encajaban en este patrón.
un avión de carga sobre el Pacífico en 1989, un avión de pasajeros sobre el Sahara en 1994 y otros 2 casos menos publicitados. En cada uno, los informes oficiales habían llegado a conclusiones insatisfactorias, citando fallos estructurales no especificados o eventos aerodinámicos extremos. En ninguno de estos casos se había hecho público un análisis detallado de los datos eléctricos de la aeronave en los milisegundos finales. Thorne se preguntó, ¿podrían estos aviones haber encontrado un destino similar al del vuelo 2966? Yacían datos anómalos, similares al pulso fantasma, enterrados en los anexos técnicos de esas investigaciones, también descartados como espurios o no concluyentes. Esta nueva hipótesis era audaz y potencialmente revolucionaria. Sugería que el evento del 2976 no era una anomalía estadística, sino la primera evidencia documentada de un tipo de riesgo para la aviación que había estado ocurriendo sin ser detectado durante años. La idea era escalofriante, porque implicaba que la causa de estos desastres no solo era desconocida, sino también recurrente. El detalle oculto del vuelo 2976 ya no era solo la clave de un único accidente, sino que podría ser la piedra de Rosetta para comprender una serie de tragedias inexplicables. Thorne intentó obtener los anexos técnicos de estas otras investigaciones a través de solicitudes de libertad de información a las respectivas autoridades de aviación internacionales. Se encontró con un muro de resistencia. Los documentos fueron denegados por razones de seguridad nacional, información propietaria o simplemente porque los archivos eran demasiado antiguos y no estaban digitalizados. Este secretismo, aunque quizás justificado por la burocracia, alimentó la narrativa de que podría haber algo que ocultar. La historia del vuelo UPS 2976 se había convertido así en un catalizador, un punto de inflexión que obligó a una parte de la comunidad científica y de la aviación a mirar hacia los bordes de su conocimiento. Grupos de investigación independientes, inspirados por el caso, comenzaron a desplegar redes de sensores de campo magnético en áreas remotas, con la esperanza de capturar un evento natural similar a un EMP. Estos proyectos, a menudo financiados de forma privada y operados por voluntarios, representaban un nuevo tipo de ciencia ciudadana, impulsada por el misterio. El legado del capitán Morales y el primer oficial Chen se transformó. Ya no eran solo las víctimas de una tragedia inexplicable, sino que, póstumamente, se habían convertido en los mensajeros de un fenómeno desconocido. Sus últimas palabras y los datos finales de su avión sirvieron como la primera advertencia documentada de una amenaza potencial que aún acecha en los cielos. El documento interno, esa solitaria página de un anexo técnico, había hecho más que exponer un detalle oculto. Había iluminado la vasta oscuridad de nuestra ignorancia. Reveló que en el complejo tapiz de la naturaleza y la tecnología hay hilos que no vemos, fuerzas que no medimos y eventos que, cuando ocurren, nos dejan solo con los ecos de su paso. El vuelo UPS 2976 no es, por tanto, el final de una historia, sino el comienzo de una nueva búsqueda. Una búsqueda para entender no solo lo que le sucedió a ese avión en una noche fría sobre Colorado, sino también para prepararnos para la posibilidad de que vuelva a suceder. La pregunta que queda flotando en el aire, tan persistente como el pulso fantasma en los datos, es si estaremos escuchando la próxima vez. El silencio oficial que siguió a la publicación del documento interno se convirtió, con el tiempo, en una forma de respuesta en sí misma. La NTSB y otras agencias de aviación, al no reabrir el caso ni ofrecer una explicación alternativa convincente para el pico de energía, crearon un vacío que fue mal llenado por la especulación continua y la investigación independiente. El accidente del vuelo UPS 2976 se instaló en un estado de limbo permanente, oficialmente explicado, pero extraoficialmente un enigma abierto.
Esta dualidad tuvo un efecto curioso. En lugar de desacreditar a las agencias, para muchos, reforzó la idea de que hay ciertos fenómenos que simplemente están más allá del alcance del mandato de una investigación de accidentes convencional. La NTSB está diseñada para encontrar causas mecánicas, errores humanos o fallos de procedimiento. No está equipada para investigar física fundamental o fenómenos anómalos. La decisión de la agencia de no ir más allá podría interpretarse no como un encubrimiento, sino como un reconocimiento tácito de sus propias limitaciones. En los años posteriores, la historia del vuelo 2976 se convirtió en una especie de leyenda moderna dentro de las escuelas de vuelo y los centros de entrenamiento de pilotos. Los instructores la usaban no como un ejemplo de qué hacer o no hacer, sino como una lección de humildad. Era un recordatorio de que, a pesar de toda la formación y la tecnología, el entorno operativo de un piloto siempre contiene un elemento de lo impredecible. La historia servía para inculcar un profundo respeto por los cielos, no solo como un espacio tridimensional de aire y clima, sino como un entorno complejo con propiedades que aún no se comprenden del todo. El impacto en la percepción pública también fue significativo. Si bien la mayoría de la gente continuó volando sin pensarlo dos veces, el caso del 2976 se sumó a un creciente cuerpo de narrativas culturales sobre los límites de la tecnología y los secretos gubernamentales. Se convirtió en un punto de referencia, un ejemplo citado en conversaciones sobre todo, desde los ovnis hasta los experimentos militares secretos. La belleza del detalle oculto era su ambigüedad. Era lo suficientemente concreto como para ser creíble, pero lo suficientemente extraño como para permitir una multitud de interpretaciones. Esto aseguró su longevidad como misterio. No podía ser fácilmente desacreditado, ni podía ser definitivamente resuelto. Se mantuvo en un equilibrio perfecto entre lo conocido y lo desconocido. Julian Thorne, en un artículo de seguimiento años después, reflexionó sobre el legado del accidente. Escribió que el vuelo 2976 no nos enseñó nada nuevo sobre cómo construir aviones más seguros o cómo entrenar mejor a los pilotos. En cambio, su lección fue filosófica. Nos obligó a confrontar la posibilidad de que el universo no siempre juega según las reglas que hemos deducido. Nos recordó que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y que a veces la evidencia más importante es la que se descarta porque no encaja en nuestras teorías. Hoy, si uno busca el informe oficial del accidente del vuelo UPS 2976, encontrará el documento de la NTSB con su conclusión indeterminada. Pero si uno busca un poco más, encontrará el artículo de Thorne, las discusiones en los foros de física, las teorías de los meteorólogos y la silenciosa influencia que el pulso fantasma ha tenido en el diseño de la próxima generación de aeronaves. La verdad del vuelo 2976, al final, no reside en un único documento, sino en la red de conversaciones, investigaciones y precauciones que surgieron a raíz de su destrucción. Es una historia que no tiene un final claro, sino que se ha disuelto en el tejido de la cultura de la aviación, convirtiéndose en una parte permanente de su mitología. El avión y su tripulación se han ido, pero la energía de su misterio, como el pulso anómalo que lo causó, sigue resonando. El vuelo UPE 2976, un simple número de vuelo asignado a una ruta de carga nocturna, se ha convertido en mucho más que la suma de sus partes. Ha trascendido su propia tragedia para convertirse en un símbolo de la frontera final de la exploración, no en el espacio exterior, sino en nuestro propio planeta. El detalle oculto, expuesto por el documento interno, actuó como una llave, abriendo una puerta que la mayoría ni siquiera sabía que existía. Esta puerta no conducía a una respuesta simple, sino a un corredor de posibilidades, cada una más desconcertante que la anterior. La narrativa del accidente se fragmentó en múltiples realidades, para el público en general, una tragedia olvidada.
Para la NTSB, un caso cerrado con una nota a pie de página insatisfactoria. Y para una comunidad creciente de investigadores, científicos y curiosos, el punto de partida de una investigación que podría redefinir los límites de la ciencia conocida. La historia de Arthur Vance, el ingeniero que filtró el documento, se convirtió en una parábola sobre la integridad científica y el coraje de enfrentarse a un sistema. Su decisión de permanecer en el anonimato solo realzó el poder de su acción. No buscaba la gloria personal, sino la claridad, o al menos la honestidad de admitir la falta de ella. Su legado es un recordatorio de que a veces la contribución más significativa que uno puede hacer es simplemente señalar la anomalía que todos los demás han decidido ignorar. Por otro lado, la figura de Julian Thorne representa el papel vital del periodismo especializado en un mundo de información superficial. Su capacidad para entender el lenguaje técnico de la NTSB y comunicar sus implicaciones a una audiencia más amplia fue crucial. Sin su análisis, el documento interno podría haber sido descartado como una curiosidad más de Internet. Ella le dio contexto, credibilidad y una voz. La historia del 2976 es, en muchos sentidos, una historia sobre la información misma. Cómo se recopila, cómo se interpreta, cómo se difunde y, lo más importante, cómo se suprime. El detalle oculto no estaba realmente oculto. Estaba a la vista, en un documento oficial. Simplemente fue marginado, etiquetado como irrelevante, porque no encajaba en la narrativa esperada. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántos otros detalles ocultos yacen enterrados en los anexos de informes gubernamentales, esperando a que un ojo entrenado y una mente abierta los descubran? La especulación sobre la causa del pulso fantasma nunca ha cesado, y probablemente nunca lo hará. Las teorías van desde lo mundano, un fallo de instrumentación a una escala nunca antes vista, hasta lo cósmico, el paso a través de una corriente de partículas exóticas. Pero la ausencia de una respuesta definitiva es, en cierto modo, el punto central de la historia. El vuelo 2976 nos enseña que la certeza es un lujo y que el universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros. Para las familias de los pilotos, esta falta de cierre es una carga continua. Sin embargo, la revelación del documento interno les ofreció una forma diferente de consuelo. Sus seres queridos no murieron por un simple fallo mecánico o un error. Murieron al encontrarse con algo extraordinario, algo que estaba más allá del control de cualquier piloto. Su final no fue una historia de fracaso, sino una de colisión con lo desconocido. En última instancia, el vuelo UPS 2976 se ha convertido en un mito moderno. Como los antiguos mitos que explicaban los rayos como la ira de los dioses, la historia del 2976 intenta dar sentido a una fuerza que parece estar más allá de nuestro alcance. Pero a diferencia de los mitos antiguos, este tiene una base en datos medibles. Es un mito para la era digital, una historia de fantasmas contada en el lenguaje del código binario y los hercios. Un recordatorio de que incluso en nuestro mundo altamente tecnologizado y racional, todavía hay espacio para el asombro, el misterio y un profundo y perdurable sentido de lo desconocido. El eco del vuelo UPS 2976 resuena en un nivel fundamental, tocando la tensión entre el orden que intentamos imponer en el mundo y el caos inherente que siempre acecha en los márgenes. La aviación es quizás el pináculo de ese intento de orden. Es un sistema de precisión, de listas de verificación, de física predecible y de protocolos rigurosos, todo diseñado para dominar las variables y garantizar un resultado seguro. Cada vuelo exitoso es una victoria de ese orden. El vuelo 2976, sin embargo, representa la intrusión del caos en su forma más pura y violenta. El detalle oculto es la prueba de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, el sistema no es cerrado. Existen entradas para fuerzas que no hemos anticipado.
El pulso fantasma fue una singularidad, un evento que rompió las reglas del sistema desde fuera, demostrando que nuestros modelos de la realidad, por sofisticados que sean, siguen siendo incompletos. Esta idea tiene implicaciones profundas. Si un fenómeno así puede destruir un avión, ¿qué más puede hacer? ¿Podría afectar a otras tecnologías? ¿A las redes eléctricas? ¿A los satélites? ¿A las comunicaciones globales? El accidente del 2976, visto a través de la lente del documento interno, deja de ser un incidente aislado y se convierte en una posible advertencia sobre una vulnerabilidad sistémica de nuestra civilización tecnológica. La historia también subraya una peculiaridad de la psicología humana, nuestra necesidad de narrativa. La conclusión inicial de la NTSB de causa indeterminada era inaceptable para muchos, no porque fuera necesariamente incorrecta, sino porque no era una historia. Era un vacío. La revelación del pulso fantasma, aunque no proporcionó una respuesta definitiva, sí ofreció los elementos de una narrativa mucho más convincente. Tenía un culpable, aunque fuera una fuerza misteriosa. Tenía un encubrimiento, aunque fuera por omisión burocrática. Tenía héroes, en las figuras de Vance y Thorne. Tenía una mitología. Los seres humanos prefieren un misterio fascinante a una ausencia de explicación. El documento interno le dio al mundo un misterio en el que creer. Además, el caso del 2976 sirve como un poderoso comentario sobre la naturaleza de la verdad en la era de la información. La verdad oficial de la NTSB, contenida en su informe público, era una versión simplificada y saneada de los hechos. La verdad más profunda, o al menos más compleja, estaba oculta en un anexo técnico, inaccesible e incomprensible para la mayoría. Esto sugiere que la verdad no es a menudo una sola cosa, sino que existe en capas, y el acceso a esas capas depende del conocimiento, el acceso y la voluntad de mirar más allá de la superficie. El legado final del vuelo UPS 2976 podría ser, por tanto, una lección sobre la curiosidad. Nos enseña a cuestionar las conclusiones fáciles, a buscar los datos que no encajan, a escuchar las voces que señalan las anomalías. Nos recuerda que cada sistema, ya sea un avión, una burocracia o un paradigma científico, tiene sus puntos ciegos. Y es en esos puntos ciegos donde a menudo se encuentran los descubrimientos más importantes. El avión se ha ido, los pilotos han perecido y los restos han sido retirados. Pero la pregunta que dejó el capitán Morales, ¿qué es eso?, sigue suspendida en el aire. No solo como las últimas palabras de un hombre condenado, sino como una invitación perpetua a la investigación, a la imaginación y a la incesante búsqueda de respuestas en un mundo que siempre será más extraño de lo que podemos concebir. Con el tiempo, el accidente del vuelo UPS 2976 se ha convertido en una especie de prueba de Rorschach para diferentes comunidades. Para los ingenieros de seguridad es un estudio de casos sobre fallos en cascada y la importancia de diseñar sistemas que puedan registrar incluso los datos más anómalos sin corrupción. La supervivencia de la firma del pulso fantasma en la FDR, aunque inicialmente descartada, fue en sí misma un pequeño milagro de la ingeniería de supervivencia. Una voz del abismo que logró ser escuchada. Para los físicos, el evento es una tentadora evidencia indirecta de fenómenos de alta energía que hasta ahora solo existían en la teoría. Ha inspirado nuevos modelos y propuestas de experimentos para detectar tales eventos en la atmósfera. El 2966 proporcionó un ancla en el mundo real para ideas que, de otro modo, podrían haber permanecido en las pizarras de los departamentos universitarios. Para los teóricos de la conspiración, el accidente es la prueba definitiva de que los gobiernos ocultan tecnologías avanzadas o el conocimiento de amenazas exóticas. El manejo del detalle oculto por parte de la NTSB es visto no como una precaución burocrática, sino como un acto deliberado de supresión,
diseñado para proteger secretos mucho más grandes que un solo accidente aéreo. En esta narrativa, el vuelo 2976 no fue un accidente, sino una víctima. Un daño colateral en un juego de sombras que se juega muy por encima de las cabezas del público. La historia del vuelo también ha encontrado un lugar en el folclore de los pilotos de carga. Las tripulaciones que vuelan rutas nocturnas sobre áreas remotas a veces hablan del Espacio Aéreo 2976. No es un lugar geográfico, sino un estado mental. Ese momento en un largo vuelo nocturno en el que la fatiga, la soledad y la inmensidad del cielo se combinan para crear una sensación de vulnerabilidad. Un recordatorio de que están solos en la oscuridad, confiando completamente en su máquina y en las leyes de la física. La historia del 2976 añade una capa de misterio a esa sensación, una pregunta susurrada en la quietud de la cabina. Y, por supuesto, está el impacto en la propia UPS. La compañía, conocida por su eficiencia y fiabilidad, se vio enfrentada a un evento que desafiaba toda lógica. Internamente, la pérdida del 2976 y su tripulación fue una tragedia profunda. Pero la controversia posterior también los obligó a participar en conversaciones sobre los límites de la tecnología y la seguridad. Si bien nunca contradijeron públicamente el informe de la NTSB, se sabe que financiaron discretamente varias subvenciones de investigación universitaria para el estudio de fenómenos electromagnéticos atmosféricos. Fue su manera silenciosa de buscar respuestas, lejos del escrutinio público. El detalle oculto del documento interno, ese pico de energía medido en nanosegundos, se ha convertido así en el centro de gravedad de una historia con muchas órbitas. Es la pieza de evidencia irrefutable que eleva el accidente por encima de la mera especulación. Sin él, la historia del 2976 sería solo otro trágico accidente sin resolver. Con él, se convierte en una fisura en nuestra comprensión de la realidad. Lo que es más notable es cómo esta historia compleja y multifacética surgió de algo tan pequeño. Una sola línea de datos. Es un testimonio del poder de la información y de la importancia de no descartar nunca la anomalía. Porque a veces la anomalía no es un error en los datos, sino una señal de que nuestro mapa del mundo necesita ser redibujado. El vuelo UPS 2976, en su final catastrófico, nos dejó con un nuevo y aterrador continente en ese mapa, un lugar marcado con la advertencia: aquí operan fuerzas desconocidas. Años después de que el polvo se asentara, el legado del vuelo UPS 2976 se solidificó no en las conclusiones, sino en la ausencia de ellas. Se convirtió en un recordatorio permanente de la fragilidad del conocimiento. Cada avión que surca los cielos es un acto de fe en un conjunto de principios que creemos entender. El 2976 es el asterisco junto a esa fe, la nota a pie de página que advierte que los principios pueden tener excepciones y que esas excepciones pueden ser fatales. El documento interno, una vez expuesto, nunca pudo ser retractado. Se convirtió en una parte inalterable del registro histórico, una mancha permanente en la narrativa pulcra de la seguridad aérea. Para la NTSB representó un dilema irresoluble. Reconocer la importancia del pulso fantasma habría significado admitir que la causa del accidente estaba más allá de su capacidad de investigación, abriendo la puerta a especulaciones que consideraban irresponsables. Ignorarlo, como lo hicieron, los expuso a acusaciones de incompetencia o encubrimiento. Eligieron el camino del silencio burocrático, una decisión que, a largo plazo, solo sirvió para magnificar el misterio. El caso también ha tenido un impacto sutil en la forma en que se diseñan las grabadoras de datos de vuelo. La nueva generación de FDRs, ahora en desarrollo, está siendo diseñada para capturar un espectro más amplio de datos ambientales, incluyendo fluctuaciones del campo magnético y eventos de radiación.
Aunque nunca se cita el vuelo 2976 como la razón oficial, los ingenieros del sector reconocen en privado que la anomalía del pulso fantasma fue un factor clave en la decisión. La industria está preparándose silenciosamente para la posibilidad de que no fuera un evento único. La historia de los pilotos, Morales y Chen, se ha convertido en una especie de leyenda trágica. En la comunidad de la aviación se les recuerda no por ningún error, sino por ser los primeros en encontrarse con algo nuevo y aterrador. Su pregunta final, ¿qué es eso?, se ha convertido en una frase icónica que encapsula el asombro humano en el momento final antes de ser abrumado por lo incomprensible. Representa la última transmisión de la humanidad desde la frontera de lo desconocido. Al final, el detalle oculto expuesto por el documento interno no trajo paz ni cierre. En cambio, ofreció algo quizás más valioso, una pregunta más precisa. El problema con los misterios sin resolver es que a menudo son tan vagos que no se pueden investigar. El vuelo 2976 es diferente. Nos dejó una firma, una huella digital de su asesino. No sabemos a qué pertenece esa huella, pero sabemos cómo es. Sabemos su magnitud, su duración y su efecto. Y eso, para la ciencia, es un punto de partida. La búsqueda de la causa del pulso fantasma continúa en los márgenes de la física y la meteorología. Quizás algún día, un satélite, una sonda atmosférica o una nueva teoría proporcionen una respuesta. O quizás no. Quizás el vuelo UPS 2976 seguirá siendo para siempre un caso aparte, un evento singular que desafía la categorización. Pero incluso si nunca se resuelve, la historia ha cumplido un propósito. Ha inyectado una dosis de misterio y humildad en una de las empresas más arrogantes de la humanidad, la conquista de los cielos. Nos ha recordado que no somos los amos del cielo, sino simplemente visitantes y que hay fenómenos en la vasta e indiferente atmósfera que son mucho más antiguos, más poderosos y más extraños de lo que nuestra ingeniería puede manejar. El detalle oculto no fue el final de la historia, fue la revelación de que la historia real apenas había comenzado. El relato del vuelo UPS 2976, catalizado por la revelación del documento interno, se ha asentado en la conciencia colectiva no como una simple historia de un accidente, sino como una narrativa sobre los límites de la percepción y la tecnología. La anomalía del pulso fantasma funciona como un agujero en la tela de nuestra realidad ordenada, un punto a través del cual podemos vislumbrar la posibilidad de un universo más complejo y menos predecible de lo que nos sentimos cómodos admitiendo. Este cambio de perspectiva es quizás el impacto más duradero del incidente. Antes del 2976, la seguridad aérea se centraba en fallos internos, mecánicos, humanos o amenazas externas conocidas, clima, colisiones. Después de la revelación, un nuevo tipo de amenaza, la anomalía ambiental exótica, entró en el léxico de los analistas de riesgos, aunque de forma no oficial. Es una categoría para la que no hay contramedidas, porque la amenaza misma no está definida. Es un marcador de posición para lo desconocido. La historia de Julian Thorne y Arthur Vance también se ha convertido en una lección sobre la simbiosis entre las fuentes anónimas y el periodismo de investigación. Demostró que a veces la verdad no emerge de las conferencias de prensa o los informes oficiales, sino de un acto de conciencia de un individuo y la dedicación de un periodista dispuesto a tomar en serio una afirmación extraordinaria. Este aspecto de la historia ha sido estudiado en escuelas de periodismo como un ejemplo de cómo desafiar las narrativas establecidas y dar voz a la evidencia que ha sido marginada. En el ámbito cultural, el vuelo 2976 ha inspirado obras de ficción, documentales especulativos y debates interminables. Cada interpretación proyecta sus propias ansiedades y esperanzas en el misterio. Para algunos, es una historia de advertencia sobre la arrogancia tecnológica.
Para otros es una prueba de la existencia de fenómenos paranormales o extraterrestres. Para un tercer grupo es una historia de detectives, un rompecabezas intelectual que hay que resolver. La capacidad de la historia para soportar todas estas interpretaciones es un testimonio de su poder como mito moderno. El lugar del accidente en Colorado se ha convertido, para algunos, en un lugar de peregrinación. Pequeños grupos de entusiastas de lo paranormal, investigadores aficionados y aquellos que simplemente se sienten atraídos por el misterio, a veces visitan la zona. No buscan restos, que hace mucho tiempo fueron retirados, sino una conexión con el evento. Se sientan en el silencio de las llanuras, mirando al cielo, tratando de imaginar lo que sucedió esa noche. Es un paisaje que para ellos ya no es ordinario. Está cargado con el peso de una pregunta cósmica. La decisión de la NTSB de no reabrir el caso, aunque frustrante para muchos, puede ser vista desde otra perspectiva. Al mantener su postura, la agencia ha preservado la pureza del misterio. Si hubieran propuesto una nueva teoría, por especulativa que fuera, habría dado una apariencia de resolución. Al mantenerse en silencio, han permitido que el misterio respire y crezca, convirtiéndose en algo más grande que un simple accidente aéreo. Han consagrado la pregunta en lugar de imponer una respuesta. Finalmente, la historia vuelve a los dos hombres en la cabina: David Morales y Daniel Chen. Su profesionalismo hasta el último momento, su calma antes de la tormenta, los convierte en los protagonistas involuntarios de esta saga. No fueron héroes en el sentido tradicional de la palabra. No tuvieron tiempo de realizar ninguna acción heroica, pero su destino los ha convertido en figuras de una importancia inmensa. Son nuestros representantes, la humanidad, en su primer y último encuentro documentado con una fuerza de la naturaleza o la tecnología que desafía toda nuestra experiencia acumulada. Su tragedia es la nuestra, porque la vulnerabilidad que reveló es universal. El detalle oculto en el documento interno, por tanto, hizo mucho más que exponer un hecho. Cambió la historia de una tragedia a una epopeya, de un accidente a un enigma y de un final a un principio. El vuelo UPS 20976 ya no pertenece a los anales de la aviación. Pertenece al canon de los grandes misterios sin resolver, un recordatorio perdurable de que cuanto más aprendemos sobre el mundo, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. La resonancia del vuelo UPS 20976 en la cultura y la tecnología demuestra cómo un solo evento anómalo puede alterar permanentemente el paisaje de un campo entero. La industria de la aviación, construida sobre la base de la repetición, la estandarización y la predicción, se vio obligada a confrontar un evento que era, por su propia naturaleza, único e impredecible. Este enfrentamiento no condujo a cambios radicales e inmediatos en las regulaciones, ya que es imposible regular contra lo desconocido. En cambio, fomentó una mentalidad más profunda de resiliencia en el diseño. La idea ya no era solo prevenir fallos conocidos, sino también diseñar sistemas que pudieran sobrevivir a eventos inesperados, incluso si la naturaleza de esos eventos no podía ser anticipada. Se empezó a hablar más de degradación elegante, la capacidad de un sistema para fallar de forma parcial y controlada en lugar de catastrófica. El pulso fantasma se convirtió en el ejemplo extremo de un fallo no elegante. La historia también tuvo un efecto dominó en campos adyacentes. Los astrónomos que buscan señales de inteligencia extraterrestre, SETI, tomaron nota del caso. Si un pulso electromagnético de origen natural o artificial podía ocurrir en nuestra propia atmósfera, planteaba preguntas sobre cómo interpretar señales anómalas del espacio profundo. El caso del 2966 se convirtió en un recordatorio de que no todas las señales extrañas son necesariamente de origen alienígena. Nuestro propio planeta podría ser capaz de generar fenómenos que imitan la tecnología. En el ámbito del derecho y la política,
El caso planteó cuestiones complejas sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental. ¿Tiene una agencia como la NTSB el derecho o la obligación de retener información que podría causar pánico o especulación, incluso si esa información es factual? ¿Dónde se traza la línea entre la protección del público y el derecho del público a saber? El debate provocado por la filtración de Vance y la publicación de Thorne sigue siendo relevante en las discusiones sobre el gobierno abierto y el manejo de información sensible. La memoria de los pilotos, Morales y Chen, ha sido honrada de diversas maneras. Una beca para estudiantes de aeronáutica fue creada en su nombre, financiada anónimamente, aunque muchos sospechan que UPS y las familias de la tripulación estuvieron involucradas. La beca se otorga no solo por la excelencia académica, sino también por ensayos sobre el tema de la humildad ante lo desconocido en la aviación. Un tributo directo al legado de su último vuelo. El documento interno en sí mismo se ha convertido en una especie de artefacto cultural. Las copias digitales circulan ampliamente y la página 247 es a menudo referenciada en discusiones en línea. Se ha convertido en un símbolo de la pistola humeante, la pieza de evidencia irrefutable que cambia todo el juego. Su historia es una lección sobre cómo, en la era digital, la información es difícil de contener. Una vez que se libera, puede tomar vida propia, evolucionando y extendiéndose de maneras que sus autores originales nunca podrían haber previsto. A medida que la tecnología avanza, la esperanza de resolver finalmente el misterio del 2976 no ha desaparecido por completo. Con cada nueva generación de satélites de observación de la Tierra y redes de sensores atmosféricos, aumenta la posibilidad de que un evento similar pueda ser capturado y estudiado en detalle. Si tal evento ocurre y se valida, el accidente del vuelo UPS 2976 pasaría de ser un misterio a ser el caso cero, el primer indicio documentado de un nuevo y poderoso fenómeno. Hasta entonces, la historia permanece en ese espacio intermedio, suspendida entre la ciencia y el mito. Es una historia que nos satisface y nos frustra a la vez. Nos satisface porque nos da un misterio profundo en el que pensar. Nos frustra porque nos niega la comodidad de una respuesta. Y en esa tensión, en ese equilibrio entre la pregunta y el silencio, reside el poder perdurable del vuelo UPS 2976 y el detalle oculto que redefinió su trágico final. La narrativa del vuelo UPE 2976 concluye, pero no termina. Permanece como un sistema abierto, una historia que sigue acumulando significados y provocando nuevas preguntas con cada año que pasa. Su lugar en la historia está asegurado no por lo que sabemos, sino precisamente por lo que no sabemos. Y por la forma en que esa incertidumbre nos obliga a confrontar los límites de nuestro propio entendimiento. El detalle oculto, ese fugaz pico de energía, actuó como un catalizador químico, transformando una simple mezcla de tragedia y misterio en un compuesto mucho más complejo y estable de leyenda, ciencia y advertencia. Ha demostrado que los eventos más significativos no son siempre los que tienen las explicaciones más claras, sino los que plantean las preguntas más profundas. En el mundo de la seguridad aérea aliaia, el caso se ha convertido en un evento cisne negro por excelencia. Un suceso con un impacto extremo que está fuera del ámbito de las expectativas normales, pero que, en retrospectiva, parece tener explicaciones. La industria ahora se pregunta, ¿cuál será el próximo cisne negro? Y estamos, de alguna manera, preparándonos para él, incluso sin saber qué es. Esta mentalidad, una forma de vigilancia paranoica pero productiva, es uno de los legados más prácticos del 2976. Para el público, la historia se ha convertido en una moderna fogata de campamento, un cuento contado para provocar un escalofrío de asombro y temor. Ha llenado el papel que alguna vez tuvieron los relatos de monstruos marinos en los mapas antiguos. Es un marcador en nuestro mapa mental del mundo que dice:
Más allá de este punto, nuestra comprensión cesa. Y al igual que esos monstruos marinos, sirve como un recordatorio de que el mundo sigue siendo un lugar vasto, salvaje y misterioso. La investigación de Julian Thorne no solo le valió el respeto de sus colegas, sino que también cambió la dinámica entre los medios de comunicación y las agencias de investigación. Demostró que un periodista individual con la experiencia adecuada puede, en efecto, auditar las conclusiones de una investigación gubernamental multimillonaria. Esto ha envalentonado a otros periodistas especializados a profundizar en los informes técnicos, buscando no solo la historia principal, sino las anomalías y las disidencias ocultas en los apéndices. Finalmente, la historia del vuelo UPS 2976 es un testimonio de la memoria. La memoria de dos pilotos que se encontraron con lo inimaginable. La memoria de un ingeniero que no pudo dejar pasar una anomalía. La memoria de una periodista que creyó que valía la pena contar la historia. Y ahora, la memoria colectiva de todos los que han escuchado el relato y han sentido el peso de su misterio. Es una historia que se niega a ser archivada y olvidada. Sigue volando como un avión fantasma. En los cielos de nuestra imaginación, trazando una ruta a través de nuestras certezas y recordándonos perpetuamente la existencia de un detalle oculto, una verdad que espera en silencio a ser descubierta, justo en el borde de lo que creemos que es posible. El misterio del vuelo 2976 es una advertencia de que no todo tiene explicación. Y hay muchos más casos como este. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos misterios. Cada semana revelamos casos que cambian todo. Activa la campana y entra a la ruta con nosotros.